Problema 9. Cocina. Carlos anotó la cantidad de ingredientes que usó para cocinar. 3/4 de kilogramos de gallina, medio kilogramo de arroz, 4 huevos sancochados. Después de cocinar, Carlos observa que le queda 1/8 de kilogramo de arroz. ¿Cuántos kilogramos de arroz tenía antes de cocinar? Tenemos las alternativas. Solución. Para saber cuántos kilogramos de arroz tenía antes de cocinar, sumamos la cantidad de arroz que utilizó para cocinar y la cantidad de arroz que le queda, es decir, 1/2 más 1/8. 1/2 más 1/8, el mínimo común múltiplo es 8. Operando 8 entre 2 nos da 4 por 1, 4, más 8 entre 8 es 1, 1 por 1, 1. Sumando en el numerador 4 más 1, 5. El resultado 5/8. La alternativa A. 5/8 de kilogramos de arroz. Problema 10. Cantidades en el tangram. Tenemos el tangram. Recorta las piezas del tangram que está al final de este cuadernillo y resuelve las siguientes tareas. 1. Compara la pieza 3 con otra pieza y responde. Piezas a comparar. El resultado de comparar el área de una pieza con respecto a otra y se expresa en fracción y porcentaje. Comparamos la pieza número 3 con la pieza 6. Como se observa, la pieza 3 es la mitad que la pieza 6. Por tanto, en fracción sería 1/2. En porcentaje, 1/2 por 100%, dividiendo 100 entre 2, 50%. Ahora comparamos la pieza 3 con la pieza 2. Ubicamos cuidadosamente la pieza 3 sobre la pieza 2, como se observa, y el triángulo, es decir, la pieza 2, queda dividido en 4 triángulos iguales. Entonces, concluimos que la pieza 3 es la cuarta parte de la pieza 2. En fracción, 1/4, llevando a porcentaje 1/4 por 100%, dividiendo 100 entre 4, 25%. 2. Compara las piezas 4 y 2 con el total del tangram y responde. Comparamos la pieza 4 con el tangram. Ubicamos la pieza 4 en el tangram. Una pieza más, otra y otra. Como se observa, el triángulo de las esquinas equivale a un cuadrado. Entonces, la pieza 4 equivale a la octava parte del tangram. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En fracción, 1/8. En porcentaje, 1/8 por 100%. Dividiendo 100 entre 8 tenemos 12,5%. Ahora comparamos la pieza 2 con el tangram. Sobreponemos la pieza 2 en el tangram para saber a cuánto equivale. Tenemos una pieza 2 ahí, otra
y otra. Como se observa, la pieza 2 es la cuarta parte del tangram. En fracción, un cuarto, llevando a porcentaje un cuarto por 100%, 100 entre 4 nos da 25%. Problema 11. Actividad preferida. Se preguntó a 40 estudiantes de segundo grado cuál es su actividad preferida para el tiempo libre. Solo una. Las respuestas se registraron en la siguiente tabla. Actividades de preferencia: ver televisión, ir a las fiestas, escuchar música, estudiar, practicar deportes, pasear, visitar amigos, usar internet. En total, los 40 estudiantes. Aquí también se tiene la cantidad o frecuencia de estudiantes con respecto a las actividades. Y al lado derecho tenemos la frecuencia relativa. Basado en esta información, marca verdadero V o falso F según corresponda a cada información. Tenemos la afirmación y al lado derecho la respuesta. Vamos con la primera. El 3% de los estudiantes encuestados prefiere pasear. Vamos a pasear. No es correcto porque el 7,5% de estudiantes prefiere pasear. Entonces, esta afirmación es falsa. Vamos a la otra afirmación. Más del 5% de los estudiantes encuestados prefiere estudiar. Más del 5%. Aquí vamos a estudiar. La frecuencia relativa, 5%. Esto es falso porque nos dice más del 5%. La otra afirmación. El 40% de los estudiantes encuestados prefiere escuchar música o usar internet. O significa reunir, es decir, vamos a reunir a los estudiantes que prefieren escuchar música con los que prefieren usar internet. ¿Vamos? Los estudiantes que prefieren escuchar música es 20%. Y los estudiantes que prefieren usar internet es 20%. Como nos dice escuchar música o usar internet, sumamos 20% más 20% nos da 40%. Por tanto, esta afirmación es verdadera. 15 estudiantes encuestados prefieren ver televisión. Los que prefieren ver televisión son 6 estudiantes. El porcentaje es diferente al número de estudiantes. Por tanto, esta afirmación es falsa. Problema 12. Mediana. Calcula la mediana del siguiente grupo de datos: 12, 15, 18, 9, 11, 11. Solución. El concepto o definición de mediana. La mediana es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordena de menor a mayor. Ordenamos los datos: 9, 11, 11, 12, 15, 18. Entonces ubicamos el dato que está en la parte central. No tenemos porque es un número de datos par. Si fuese impar, encontraríamos un dato en la parte central. Entonces la parte central es ocupado por dos datos. La mediana va a ser igual a la suma de estos datos dividido entre 2. Mediana es igual a 11 más 12 entre 2. En el numerador nos da 23 entre 2, 11,5. La mediana es 11,5. Problema 13. Trompos. Observa los siguientes trompos con lo que se juega a girarlos
para obtener un número. Trompo X, trompo Y, trompo Z. El número obtenido corresponde al triángulo en el cual queda apoyado el trompo cuando termina de girar. Un estudiante hizo girar uno de estos trompos 20 veces y registró los resultados en la siguiente tabla. Número obtenido 1, 8 veces. Número obtenido 2, 3 veces. Número obtenido 3, 9 veces. Total, 20 veces hizo girar el trompo. Según estos resultados, ¿cuál de los trompos es más probable que haya utilizado el estudiante? ¿Por qué? Tenemos 4 alternativas. Vamos evaluando. Esto podemos calcular con probabilidades, sin embargo lo vamos a hacer por sentido común. Nuevamente revisamos. El número 1 sale o aparece 8 veces. El número 2, 3 veces. Y el número 3, 9 veces. Veamos la alternativa A. La pregunta es, ¿cuál de los trompos es más probable que haya utilizado el estudiante? A. Cualquier trompo porque 1, 2 y 3 están en posiciones visibles. No es cierto, cualquier trompo, porque solamente obtenemos los números 1, 2 y 3. Por ejemplo, no puede ser el trompo Y, porque el trompo Y también tiene valores de 4 y 5. Descartamos la alternativa A. El trompo Y porque tiene más opciones de números. Observamos la tabla. En la tabla no encontramos los números 4 y 5. El trompo Y sí lo tiene. Por tanto, descartamos. El trompo Z, porque en ese caso el número 3 tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Veamos la tablita. A ver, en nuestra tablita el número 3 se obtiene 9 veces. 9 veces. Observamos el trompo Z. El número 3 aparece 3 veces, el número 1 una vez y el número 2 una vez. Es decir, la ocurrencia del número 3 es 3 veces más que 1 y 2. Vamos a la tabla. El número obtenido 3, la frecuencia es 9. A ver, comparamos con el número 1. El número 1 aparece 8 veces. Y 9 no puede ser el triple o cercano a 3 veces el número 1. Por tanto, se descarta el trompo Z. El trompo X, porque los números 1 y 3 tienen mayor probabilidad de ocurrencia. Observamos el trompo X. El número 1 aparece 2 veces y el número 3 aparece 2 veces. Observamos aquí, el número 1 aparece 8 veces. El número 3, 9 veces. Entonces, la respuesta es la alternativa D. Problema 14. Exportaciones. El pelo de alpaca es un producto muy cotizado en el mercado internacional por múltiples razones. Su exportación por país de destino se muestra en el siguiente gráfico. Exportación de pelo fino de alpaca, año 2014. Italia 37%, Japón 6%, Taiwán 2%, Inglaterra 4%, República de Corea 3%, Australia 1%, otros países 2% y China 45%. A partir del gráfico, identifica la afirmación correcta referida a las exportaciones de pelo fino de alpaca en el año 2014. Tenemos el diagrama circular. Las alternativas.
Vamos evaluando. A. Italia recepcionó la mayor cantidad de lo exportado en el 2014. Italia, 37%. China, 45%. Dice aquí Italia recepcionó la mayor. No es cierto. China es la mayor. Por tanto, no es la alternativa correcta. B. República de Corea recibió el doble de lo exportado a Japón. A ver, Corea 3%, Japón 6%. Corea no es el doble de lo exportado a Japón, por tanto, esta alternativa no es la correcta. A Japón se exportó el triple de lo enviado a Australia. Revisamos, a Japón se exportó el triple de lo enviado a Australia. No es cierto. Japón 6%, Australia 1%. No es la alternativa correcta. A Inglaterra se exportó el doble de lo enviado a Taiwán. A Inglaterra 4%, Taiwán 2%. A Inglaterra se exportó el doble de lo enviado a Taiwán. Esto sí es la alternativa correcta. Problema 15. Equipo de vóley. Las tallas de las integrantes de un equipo de vóley se muestran en la siguiente tabla. Talla en centímetros, cantidad de jugadoras. 175, 4 jugadoras. 179, 1 jugadora. 180, 4 jugadoras. 181, 3 jugadoras. El total de jugadoras, 12. Camila debe calcular la media de la talla del equipo y realiza el procedimiento mostrado debajo de izquierda a derecha. Esto es el trabajo que hace Camila. Pregunta: ¿es correcto el procedimiento realizado por Camila para calcular la media? Argumenta tu respuesta. El procedimiento realizado por Camila para calcular la media es el correcto, debido a que se halla la media de la diferencia de los valores con respecto al menor valor, para luego adicionar esta media a dicho menor valor. Explicamos con detalle. Camila identifica el menor valor, que es 175. Luego ordena 179, 180, 181. El dato menor, es decir, la talla menor es 175. Con respecto a 175, la diferencia es 0. Y aquí hay 0 jugadoras. Ahora, la talla 179 con respecto a 175, la diferencia es 4. 179 menos 175 es 4. En 179, como se observa, se tiene una jugadora. Como se tiene solo uno, multiplicamos por 1, entonces la diferencia es 4. En la talla 180, con respecto a la talla menor, 175, 180 menos 175 es 5. Como en 180 se tiene 4 jugadoras y la diferencia es 5, entonces la diferencia sería de 4 jugadoras, 5 más 5 más 5 más 5, que equivale a multiplicar 5 por 4 igual a 20. Esta es la diferencia de las 4 jugadoras. En la talla 181, con respecto a la talla menor 175, restando 181 menos 175, la diferencia es 6. En 181 tenemos 3 jugadoras. Como la diferencia de una jugadora es 6, tendríamos la diferencia de 6 más 6 más 6, lo que equivale a decir 6 por 3 igual a 18. Ahora lo que queda es sumar. 4 más 20 más 18. Entonces la diferencia total de las tallas de las jugadoras con respecto a la talla menor es 42. Ahora calculamos la variación, es decir, esta suma
entre el total de jugadoras. 42 entre 12 nos da 3,5. Esta es la variación. Ahora, para obtener la media, sumamos a la talla menor, que es 175, esta variación de 3,5, sumando 178,5. Lo que hizo Camila para calcular la media es un procedimiento correcto. Problema 16. Calificaciones. La tabla muestra las calificaciones de los estudiantes de segundo A y segundo B en el área de CTA. Área CTA, calificaciones, segundo A, segundo B. Con la información dada, elabora un gráfico de barras dobles que muestre la cantidad de aprobados y desaprobados de las dos secciones en el área de CTA. Recuerde que un estudiante está aprobado cuando su calificación mínima es 11. Para poder construir el gráfico de barra doble, primero hacemos un pequeño cuadro estadístico. Solución, es decir, la condición de aprobados, desaprobados para el segundo A y el segundo B. Hacemos el conteo respectivo en el segundo A. Primero, los estudiantes aprobados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aprobados en el segundo A. Desaprobados contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El total de estudiantes 14. Ahora en el segundo B. Estudiantes aprobados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 estudiantes aprobados en segundo B. Desaprobados 2. En total 14. Ahora sí construimos el diagrama de barras doble. Ahí tenemos el título, calificación de segundo A y B en el área de CTA. Observen, en el eje horizontal, aprobados, desaprobados. Secciones, el segundo A está de color verde, el segundo B de color rojo. En el eje vertical, la cantidad de estudiantes. Observamos aprobados de la sección A, 8, aprobados de la sección B, 12, al lado derecho, desaprobados de la sección A, 6, desaprobados de la sección B, 2. Suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.